Como decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, es una gran satisfacción poder contar con la presencia de distinguidos colegas de diferentes universidades nacionales y del Uruguay, que son los que constituyen en sí el grupo en el cual están realizando en estos momentos el Congreso, y además con dos invitados en particular, el doctor Tognoni, que es del Instituto Negri de Milán, quien ha sido distinguido en su momento con el título honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata, y por el doctor Laponte, que es de España, de Barcelona, y que ha sido miembro del grupo de asesores en la parte de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Así que para nosotros es una tremenda satisfacción, y además la mayoría de los profesores de farmacología de nuestras universidades nacionales están participando de este congreso. Es un encuentro para nosotros muy importante, muy de los afectos, porque es un grupo independiente que realiza acciones destinadas a mejorar el uso de los medicamentos por parte de los pacientes, y estamos todos conectados con actividades de educación, con las facultades de medicina, de farmacia, de todo el país. Y además trabajamos también aportando la asesoría a las instituciones de seguridad social nacionales y provinciales. Se han tomado ejes de temáticas que son sumamente importantes, son problemáticas que nos vienen preocupando desde hace mucho, de la presencia de medicamentos que no deberían estar, como por ejemplo la mayoría de los psicofármacos, y que son los que principalmente se consumen. El uso racional del medicamento significa, por un lado, empezar a comprender que el medicamento es un bien social y no es un bien del mercado. Y casualmente esta es la característica de este congreso, y que además utiliza el método científico para tratar de resolver todas estas temáticas. El problema justamente con el medicamento es que tiene, en realidad es un bien social. Es un derecho de todo ser humano a que cuando tiene un problema de salud pueda acceder a la atención de la salud adecuada y al medicamento que necesita. Pero por otro lado, desde el punto de vista del mercado, es tomado como un bien de mercado. Es decir, la industria farmacéutica, las compañías farmacéuticas, que sabemos que todas en realidad son el segundo gasto importante que hay en el mundo, el primero en armas y el segundo en la industria farmacéutica, ellos lógicamente tienen como objetivo vender medicamentos, y tenemos entonces dos perspectivas totalmente distintas. El médico en general y la comunidad no están al tanto de eso y hacen un seguimiento de lo que les proponen los medios de comunicación o las publicaciones cuando tienen sesgo, etcétera, a tomar todo como si fuera todo lo que entra en el mercado como si fueran innovaciones, y no lo son. Y es muy grave, digamos, primero que se lo utilice más tiempo del debido. Y tenemos que tener en cuenta que esto se origina básicamente por la promoción farmacéutica y porque es decir, la industria farmacéutica busca tener fundamentalmente pacientes crónicos, no curar, tener pacientes crónicos. Y la mayoría de los medicamentos que consumimos son para pacientes crónicos. Es decir, eso lleva a un consumo continuo. Entonces, generalmente se trata por más tiempo del que se debe y las reacciones adversas suelen ser preocupantes en la mayoría de los casos. La automedicación es algo que habría que erradicarlo, aunque sean para medicamentos o fármacos que parecen secundarios y que no tienen ninguna importancia, pero cualquier elemento extraño que incorporemos a nuestro organismo, nosotros no sabemos cómo pueden responder. Así como buenas a primeras uno sale a decir, miren, no utilicen aspirina o no utilicen ibuprofeno o cualquiera de los medicamentos por frente a tal o cual situación que aparentemente el consumo de una aspirina o el consumo de ibuprofeno no traería aparentemente consecuencias, tienen una indicación precisa. Y esa es responsabilidad del médico, porque para eso, y hablando de los psicofármacos, también tenemos que llenar
unos papelitos rosas en el cual hay que completarlos, ¿no es cierto?, y en el cual se asume la responsabilidad del médico de cuáles son los psicofármacos, y más con los psicofármacos que están determinados para determinadas patologías y para determinado tipo de paciente. Y no siempre los psicofármacos están relacionados con el paciente, a pesar de que tengan la misma patología. Entonces, todas estas cuestiones hay que saberlas cuidar y hay que consultarlo al médico. La mejor indicación acá es que el médico sea el que prescriba y no sea la persona la que vaya y se autoprescriba. Y entonces vamos viendo que no siempre hay una relación entre lo que se vende en la farmacia adentro de una caja, de cual está preparado para que haya 14 comprimidos, etcétera, con respecto al tiempo en que la persona, frente a una X patología, necesita de ese tratamiento. Aunque uno crea que hay innovaciones, en realidad las innovaciones, o sea, la entrada de un medicamento que brinde un beneficio extra a los pacientes con respecto a un medicamento anterior, son muy escasos. La mayoría son novedades que se pintan de otra manera. Y entonces, como además hay muchos medicamentos que no tienen suficiente documentación de su seguridad, en realidad ser buen prescriptor significa elegir muy bien, porque no es como elegir un vaquero o una chaqueta, que uno puede elegir la que mejor le gusta. Acá el que elige en realidad no es el paciente, elige el médico. Y el médico tiene que estar preparado para saber elegir. Tiene que elegir el medicamento que realmente le aporte, por su relación beneficio-riesgo, un beneficio a su paciente. Y lamentablemente no son así la mayoría de los medicamentos. Por eso es tan importante que tanto los médicos como los farmacéuticos, como los odontólogos que también prescriben, como la comunidad, tienen que estar atentos a que no todo lo que se ofrece en los medios de comunicación es cierto. Si tenemos que empezar a comprender la importancia de utilizar los genéricos como corresponde en nuestro país, y el uso racional de los medicamentos significa esto casualmente, que es lo que nos dice la literatura científica, para la cual los médicos tenemos que hacer un análisis profundo de toda esta literatura. Ahí empieza también otro de los aspectos, además de los genéricos, de cuánto tiempo, cuántos días y con qué duración en cuanto al si se da cada 8 horas, si se da cada 12 horas, si son 2 días, si son 3 días, etcétera. Y eso nos da la respuesta a nosotros los médicos, lo que es casualmente la evidencia. Y la evidencia es las revisiones sistemáticas, y las revisiones sistemáticas nos llevan a ver qué es lo que dice el mundo con respecto a los medicamentos y con respecto a las patologías. Entonces, dentro de este contexto es que se tienen que cambiar muchas de las conductas del aprendizaje por parte del médico en la utilización adecuada, y por eso se llama el uso racional de los medicamentos.